Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con árboles no dirigidos, algoritmo de Prim. El problema nos pide usar el algoritmo de Prim empezando en el vértice T para calcular el árbol de expansión mínima correspondiente al grafo que se muestra en la imagen. Además, nos piden indicar el orden en el que se va señalando las aristas del árbol pedido. Ten en cuenta que buscamos producir un árbol de expansión mínima. Iniciaremos nuestro análisis a partir del nodo o vértice T. Ten en cuenta que se puede iniciar en cualquier nodo o vértice del árbol. Además, nos apoyaremos en una tabla. Y en dicha tabla, en la primera columna ubicaremos el número de aristas. En la segunda columna, el menor camino o menor arista hacia los demás nodos. En la tercera columna ubicaremos el peso de dicho camino o dicha arista. Dicha tabla nos permite indicar el orden en que se van añadiendo los caminos o aristas al árbol de expansión. Seguidamente ubicaremos el nodo vecino al nodo T con menor peso entre los caminos hacia los demás vértices. Tenemos del grafo que el peso asignado al camino TZ es 3. Para el camino TY el peso asignado es 15. Para el camino TU el peso asignado es 7. De modo que decidimos dirigirnos al nodo Z, ya que el camino TZ es el que tiene menor peso asignado entre los mencionados. En la tabla colocamos el camino TZ, cuyo peso asignado es 3. A continuación buscamos los nodos vecinos al nodo Z. Notamos que el nodo Y es un nodo vecino y el camino ZY tiene por peso asignado 7. Ten en cuenta que podemos utilizar cualquier camino o arista del grafo siempre y cuando estén en conexión con un nodo utilizado. En nuestro caso podemos utilizar el camino TY cuyo peso asignado es 15 y el camino TU cuyo peso asignado es 7. Entonces notamos que los caminos ZY y ZU tienen el menor peso asignado de incidencia, comparado con el peso 15 asignado al camino TY. En este caso particular, cuando se tiene dos caminos con el mismo menor peso asignado, debemos analizar las aristas de los nodos siguientes. Es decir, para el nodo U, los pesos asignados de las aristas son 7, 1, 8, 2. Suman en total 18. Para el nodo Y, los pesos asignados a las aristas son 7, 15, 1 y 2. Y estos pesos suman 25. De esta forma, consideramos dirigirnos por el camino TU, ya que al analizar los nodos U y los nodos Y, el nodo U tiene menor suma entre los pesos asignados a las aristas. En la tabla colocamos el camino TU cuyo peso asignado es 7. Seguidamente buscamos los nodos vecinos al nodo U. Notamos que hay tres nodos vecinos, el nodo V, el nodo X y el nodo Y. Tenemos del grafo que el peso asignado al camino UV es 2, al camino UX es 8, al camino UY es 1. Además, ten en cuenta que podemos utilizar cualquiera de los caminos o aristas del grafo siempre y cuando estén en conexión con un nodo utilizado. En nuestro caso, podemos utilizar el camino TY, cuyo peso asignado es 15, el camino ZY, cuyo peso asignado es 7. De modo que decidimos dirigirnos al nodo Y por el camino UY, ya que el camino UY es el que tiene menor peso asignado entre los últimos caminos mencionados. En la tabla colocamos UY, cuyo peso asignado es 1. A continuación buscamos los nodos vecinos al nodo Y. Notamos que hay tres nodos vecinos, el nodo X, el nodo T y el nodo Z. Para el camino YX el peso asignado es 2. Para el camino YT el peso asignado es 15. Para el camino YZ el peso asignado es 7. Ten en cuenta que estos dos últimos caminos, el YZ y el YT, no los consideraremos debido a que los nodos Z y T ya han sido utilizados. Además, podemos utilizar cualquiera de los caminos o aristas del grafo siempre y cuando estén en conexión con un nodo utilizado. En nuestro caso podemos utilizar el camino UX, cuyo peso asignado es 8, el camino UV, cuyo peso asignado es 2. Notamos que los caminos UV y YX tienen el menor peso de incidencia comparado con el camino UX que tiene peso de incidencia 8. En este caso particular, cuando se tiene dos caminos con el mismo menor peso asignado,
Debemos analizar las aristas de los nodos siguientes. Es decir, para el nodo V, los pesos asignados de las aristas son 2, 10 y 5. El peso total de estas aristas es 17. Para el nodo X, los pesos asignados de las aristas son 2, 8, 10 y 5. El peso total de estas aristas es 25. De esta forma, consideramos dirigirnos por el camino UV, ya que al analizar los nodos V y X, el nodo V tiene menor suma entre los pesos asignados a sus aristas. En la tabla colocamos UV, cuyo peso asignado es 2. A continuación, buscamos los nodos vecinos al nodo V. Notamos que hay dos nodos vecinos, el nodo X y el nodo W. Para el camino V-W el peso asignado es 5. Para el camino VX el peso asignado es 10. Ten en cuenta que podemos utilizar cualquier arista del grafo siempre y cuando estén en conexión con un nodo utilizado. En nuestro caso podemos utilizar el camino UX cuyo peso asignado es 8. El camino UX cuyo peso asignado es 2. De este modo decidimos dirigirnos al nodo X, ya que el camino YX es el que tiene menor peso asignado de los últimos mencionados. En la tabla colocamos el camino YX cuyo peso asignado es 2. A continuación buscamos a partir del nodo X los nodos vecinos. Notamos que hay tres nodos vecinos, el nodo W, el nodo V y el nodo U. Para el camino XW el peso asignado es 5. Para el camino XV el peso asignado es 10. Para el camino XU el peso asignado es 8. Ten en cuenta que el camino XV y el camino XU no lo consideraremos, debido a que los nodos V y los nodos U ya han sido utilizados. Además, podemos utilizar cualquier arista del grafo siempre y cuando esté en conexión con un nodo utilizado. Tenemos el camino VW cuyo peso asignado es 5. Notamos que ambos caminos tienen el mismo peso asignado, de modo que podemos dirigirnos al nodo W por medio de cualquiera de los dos caminos, por el camino VW o por el camino XW, ya que ambos caminos tienen el menor peso asignado. En la tabla podemos colocar cualquiera de estos dos caminos. Para nuestro caso decidimos elegir el camino VW. En la tabla colocamos el camino VW cuyo peso asignado es 5. De esta forma, hemos determinado el árbol de expansión mínima correspondiente al grafo, cuyo peso total es 20.